Shalom, mis hermanos y hermanas y todas las personas que están viendo o escuchando este estudio. Sean bienvenidos una vez más para escudriñar este bendito libro que nos lleva a la vida eterna y así poder tener el conocimiento para entender y no para interpretar a las Sagradas Escrituras, como lo hacen muchos que están perdidos en las tinieblas de las religiones. Recuerden que es el pase a la vida eterna la que se están jugando en este mundo. Y como siempre, hermanos y hermanas, nosotros no podemos comenzar un estudio sin la guianza de nuestro Abacadosh Yahweh. Oremos. Gracias, Yahweh bendito, Padre Santo, Padre Eterno, por darnos una nueva oportunidad de reunirnos a través de este medio para escudriñar tu bendita palabra y darnos cuenta, Padre mío, qué es lo que tú nos estás diciendo. No que nos dicen las religiones, qué es lo que tú nos estás diciendo para poder ser obedientes y llevar a cabo tu voluntad. Te ruego que bendigas a todos y que una de las personas que están viendo o escuchando este estudio junto con sus familiares y que les des el entendimiento para que puedan comprender tu bendita palabra y puedan ver la luz. En el nombre de Yeshua HaMashiach, tu Hijo amado, nuestro Mesías Salvador, te lo pido y tú recibe todo nuestro amor, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y todo el poder hoy y siempre. Amén y amén. Ok, hermanos. Antes de entrar de lleno en el estudio, me gustaría informarles qué es la Torá, ya que algunas personas me han preguntado por ello. Pero primero vamos a ver cómo están separadas las Sagradas Escrituras. Ok, esta es una enseñanza general, hermanos, para que se den cuenta también. Algunos ya lo saben, pero esto es para los que no lo saben. Es que tengan paciencia, hermanos, ok. Primero es la Torá, que representa los primeros 5 libros. Después sigue el Tanaj, que el cristiano conoce como el Antiguo Testamento y que habla de los Nibim, profetas mayores. También habla de los 12 profetas menores y de los Ketubim, los escritos como los Salmos, Cantares, Proverbios, etcétera, etcétera. Y después vienen los Ketubim Netzarim, los escritos nazarenos, conocidos por el mundo cristiano como el Nuevo Testamento y también como el Brit Hadashah. Y es el que habla de nuestro maestro Yeshua HaMashiach. La Torá, como dijimos, son los primeros 5 libros de las Sagradas Escrituras, conocida como la Biblia, y fueron escritas por Moshe o Moisés, y representan la doctrina o ley o enseñanza. Estos son los nombres de los 5 libros. Disculpen mi hebreo, estoy aprendiendo, voy a decirlo en hebreo y en español para que se vayan ustedes familiarizando también con ellos. Tenemos a Bereshit o Génesis, Shemot o Éxodo, Baikra o Levítico, Bemidbar o Números y Devarim, Deuteronomio. Estos 5 libros también son conocidos en el griego como el Pentateuco. El contenido de la Torá tiene que ver con 2 aspectos mayores, el histórico y el legal. El primero nos da la historia del pueblo hebreo desde la creación hasta la muerte de Moshe o Moisés, mientras que el segundo se aplica a las enseñanzas con las cuales se regula la vida del hombre, llevándolo a perpetuar ciertos mandamientos, actos o comandos, o también a retraerlos de no cometerlos, o sea, prohibiciones. Estas enseñanzas se enumeran en un total de 613 mandamientos o misbot, de los cuales 248 son mandatorios y 365 son prohibiciones o prohibitivos. La Torá o el Pentateuco se divide en 54 porciones llamadas Parashot o Sidrot. Cada porción es leída cada día de reposo, cada Shabbat, durante los servicios, y así es leído completamente hasta el fin del año israelita. Esto es hecho a las ideas de Moshe o Moisés y Ezra, en orden de que el pueblo no se mantenga ignorante. Fíjense desde cuándo. ¿Qué nos dice el profeta Oseas?
Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y desde Moshe se había establecido eso para que el pueblo no permaneciera ignorante, mas sin embargo, como ya todos sabemos, se desviaron por un buen rato. Entonces, hermanos, ya se entendió lo que es la Torá. ¿Ya no hay dudas? Bueno, empecemos con el estudio del día de hoy. Recibiréis poder de lo alto. Qué interesante. Recibiréis poder de lo alto. ¿Lo está diciendo la Escritura? Lo vamos a ver. Como siempre, hermanos, yo les digo, tengan la Escritura a la mano para que se den cuenta que son ellas las que hablan. Yo nada más lo expongo, ¿ok? Recibiréis poder de lo alto, como lo podemos ver en el libro de Masé o Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos, capítulo 1, versículo 8 dice: estas palabras fueron pronunciadas por nuestro maestro Yahshua HaMashiach a sus discípulos momentos antes de ascender al cielo. Y si ustedes revisan bien, ahí mismo en el versículo 4, nuestro maestro les había dicho que no se fueran de Jerusalén o de Jerusalén y que esperaran la promesa de nuestro Abacadosh Yahweh, del cual él, nuestro maestro, ya les había estado hablando. Y también les dijo que así como Yohanan o Juan los había sumergido en agua, el mundo cristiano le dice bautizo, ellos serían inmersos, pero en esta ocasión sumergidos en el Espíritu de Santidad. Es muy importante hacer notar las muchas cosas que nuestro maestro Yahshua podía haberles dicho que sucederían en ellos al recibir al Espíritu de Santidad. Les pudo haber dicho que al recibirlo en sus vidas, sus problemas se solucionarían, que se sentirían muy alegres, que tendrían prosperidad económica, que no sufrirían. No, no. Lo que nuestro maestro les dijo es que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Santidad, lo que el mundo cristiano conoce como el Espíritu Santo. Pero ¿qué clase de poder es este? ¿En qué áreas de nuestras vidas tiene uso este poder? ¿Para qué es este poder? ¿Ok? Bueno, vamos a empezar a analizar el plan de Elohim para los que reciben el poder por medio del Espíritu de Santidad. Este poder trae una verdadera transformación a la persona que lo recibe. Le produce cambios muy notables. Por ejemplo, vamos a ver unos ejemplos. El Shelihim o discípulo Kefá o Pedro. Antes del día de Shavuot o Pentecostés en griego, es muy distinto este Kefas o este Pedro a después del día de Shavuot o de Pentecostés. El Kefa o Pedro de los evangelios, es decir, antes de recibir al Espíritu de Santidad, fue una persona que negó 3 veces a nuestro maestro, a pesar que nuestro maestro se lo había advertido. Por lo tanto, Kefa fue un miedoso, fue un cobarde, le dio miedo todo lo que estaba pasando a su alrededor con el maestro. Fue una persona apresurada en emitir juicios, de tal manera que en una ocasión nuestro maestro le dijo en Mateo, capítulo 16, versículo 23, le dijo: entonces él se volvió y le dijo a Kefa o a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, o adversario, me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Elohim, sino en la de los hombres. Y así hay otros ejemplos más. Sin embargo, Kefa o Pedro, después de recibir al Espíritu de Santidad, le dio poder que ese mismo día, en Shavuot, se paró ante una gran multitud y predicó una enseñanza que logró la conversión de 3,000 personas. Así, esto lo podemos ver en el libro de Masé o Hechos,
capítulo 2, versículos 40 al 42. Ahí en lo que Pedro o Kefa se puso a hablar, tocó el corazón de 3,000 personas. Más adelante lo encontramos yendo con Johanán, pero antes de esto quiero detenerme aquí tantito. El Pedro, el Kefa, antes de la muerte, del sacrificio de nuestro maestro, él emitía juicios muy rápidos. No, maestro, que yo muero por ti. No, maestro, no bajes y que yo, en fin, etcétera, etcétera. ¿Y qué le dijo nuestro maestro? Apártate, Satanás. ¿Qué pasó cuando le dijo, me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo? Cuando eso pasó, Kefa lloró amargamente. Le dolió en el corazón haberle fallado al maestro, como nos debe de doler a nosotros cuando le fallamos. Él hizo teshuvá, él confió, él creyó, y él fue un ejemplo después para los demás. Después de Shavuot, el Espíritu de Santidad le dio tanto poder a Kefa o a Pedro que él sanaba a los enfermos solo con su sombra. Fíjense el arrepentimiento tan grande que hizo Kefa o Pedro, que después tuvo ese poder tan grande. Ok, más adelante lo encontramos a Kefa, Pedro, yendo con Johanán, con Juan, todos los días al templo a la oración. Luego lo encontramos levantando a un paralítico en el templo La Hermosa para que recibiese sanidad. Esto lo podemos ver en el libro de Masé o Hechos 3, 1 al 10. También lo encontramos predicando en el pórtico de Salomón. Más adelante lo encontramos defendiendo la fe en nuestro maestro Yeshua ante el concilio de Jerusalén o de Jerusalén. También vemos cómo reprendía a Ananías y a Zafira por su hipocresía. Esto lo vemos en el libro de Masé o Hechos, capítulo 5, versículos 1 al 11. También lo vemos yendo a Samaria a orar por los samaritanos convertidos para que recibiesen al Espíritu de Santidad. Lo encontramos orando por un paralítico llamado Eneas, al cual sanó. Esto lo vemos en el libro de Masé o Hechos, capítulo 9, versículos 32 al 35. Luego lo vemos también levantando a una mujer muerta de nombre Tabita, que traducido significa Gacela. Esto lo vemos en Masé o en Hechos, capítulo 9, versículos 36 al 43. Miren, hermanos, lean por favor todos los versículos completos. Yo nada más les estoy dando una información general, que se den cuenta de qué está hablando, pero por favor lean completo, vean el capítulo completo, de eso se trata, para que tengan un mejor entendimiento. Yo aquí les estoy dando generalmente de qué habla, pero si pueden leer el capítulo completo para ustedes van a tener mejor conocimiento, van a poder entender mejor todo esto. Después lo vemos predicando en la casa de Cornelio, en donde muchos fueron salvos y llenos del Espíritu de Santidad, de la Ruach HaKodesh. Lean todo el capítulo 10 del libro de Masé de Hechos para que se den cuenta toda esa transformación con el centurión romano. Más tarde lo encontramos en la cárcel por llevar la palabra de nuestro maestro Yeshua y después liberado de una manera maravillosa. También les pido que lean todo el capítulo 12 del libro de Masé de Hechos. Yo no se los pongo aquí, hermanos, porque entonces se haría muy largo el estudio. Por eso les doy el general nada más, para que tengan la idea, pero para que tengan ya el entendimiento completo, les estoy diciendo que lean el capítulo completo. No un versículo de aquí ni un versículo de allá, así no se maneja, sino todo el capítulo completo para que puedan tener el entendimiento. Y en el capítulo 15 del mismo libro de Masé, leanlo también todo por favor, para que tengan una mejor perspectiva de lo que estamos estudiando. Encontramos a Kefa o a Pedro hablando con mucha sabiduría en el primer concilio de la Keilah, de la congregación que tuvo lugar en Jerusalén, en Jerusalén. Estos son
solo algunos momentos que estoy señalando en la vida de Shimon Kefá de Pedro. Esto fue el resultado único de haber recibido el poder a través del Espíritu de Santidad de la Ruach HaKodesh. Cuando nosotros lo recibimos, nosotros tenemos poder. Pero muchos no saben porque andan perdidos en las religiones y no se dan cuenta qué es lo que pueden hacer. Fue ese espíritu la que produjo todos esos cambios. Su vida consistente, llena de oración, de consagración, de servicio, de santidad, de obediencia y amor a nuestro Abacadosh Yahweh. Fue la obra y el poder del Espíritu de Santidad, la misma que mora en nosotros, como les digo. Si estás yendo en las iglesias cristianas, en las iglesias donde no se está hablando la verdad, tú no tienes el Espíritu de Santidad. Discúlpenme que se los diga así, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Si tú vas a seguir la verdad, tienes que seguirla completa, no en pedacitos. Porque si no, todos nos estamos haciendo patos. Estamos, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado. Ese poder que nos da el Espíritu de Santidad es para poder vivir bien la vida, porque nos ayuda cuando oramos, también nos ayuda en nuestras debilidades, porque frena en nosotros los deseos carnales y hace que se manifieste el fruto del Espíritu. Veamos cómo nos lo dicen las Sagradas Escrituras en el libro de Galatiyim o Gálatas, capítulo 5, versículo 16, que nos dice: por eso digo, anden en el Espíritu y así jamás satisfacerán los malos deseos de la carne. Hermanos, hermanas, uno no puede controlar los deseos de la carne a través de la disciplina personal, no nos hagamos tontos, ni tampoco de buenas intenciones o de buenas obras. La única manera de vencer las tendencias pecaminosas es rindiendo tu vida a nuestro Maestro Yahshua HaMashiach para que el viejo hombre pecador muera y así nazca una nueva criatura espiritual y crezca en el conocimiento de la palabra, para que así te llene de ese poder que solo te lo da el Espíritu de Santidad, la cual también hace en nosotros que la oración sea una práctica agradable, placentera, llena de edificación y satisfacción, y así la oración se convierte en una fuerza espiritual. Claro, la oración tiene un poder, hermanos, tan grande. No tienen ni idea cuando nosotros sabemos usar bien la oración, el poder tan grande. Yo tengo tantos testimonios que darles, hermanos, pero yo no los quisiera aburrir, pero poco a poco a lo mejor les voy a dar un poquito de testimonio de una cosa y de otra. Son muchas las manifestaciones que mi Padre ha hecho en mi vida. Por eso hago esto, hermanos. Por eso yo estudio de aquí, de las Sagradas Escrituras. Por eso se llama Estudios de las Sagradas Escrituras. ¿Ok? Ese espíritu que reina en nosotros nos pone el deseo de orar, nos da las palabras apropiadas, pone en nuestro corazón aquellas cosas importantes por las cuales debemos de orar, nos ayuda para que en la oración nos conduzcamos debidamente delante de Abba Yahweh, nos hace descubrir la fuerza de la oración. No es cualquier cosa. Si ustedes, hermanos, hermanas, andan, o mejor dicho, viven en el Espíritu, no tendrán problemas con el pecado, ni con las tentaciones, ni con las cosas malas del mundo. No lo digo yo. Veamos el libro de Galatiyim, de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 al 26. Aquí se los digo, pero busquen ustedes también. Galatiyim, Gálatas 5, 22 al 26, que dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son del Mashiach Yahshua han ejecutado en el madero la carne con sus pasiones y deseos. Ahora que vivimos en el Espíritu,
Andemos en el Espíritu, no seamos vanidosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Está bastante claro aquí lo que nos lo está diciendo, hermano. Por eso yo también les digo, no les crean a esos pastores o sacerdotes que les dicen que no lean la Biblia porque no la van a entender. La Biblia es muy clara. Me dan risa cuando hacen eso, pero bueno. Pero los que no andan en el Espíritu y sí en la carne, veamos qué nos dicen las Sagradas Escrituras, ahí en el mismo libro de Galatillín, de Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 21. 5, 19 al 21, libro de Gálatas, dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Elohim. Yo se los he dicho muchas veces, hermanos, y no me canso de decírselos. En este mundo nos estamos jugando el pase a la vida eterna, ya sea la gloria de nuestro Padre Yahweh, o ya sea el lago de fuego eterno. Solo hay dos caminos, los dos son eternos, no hay nada en medio. Piensen bien, hermanos, esto no es un juego. A pesar de que uno dice te estás jugando tu vida, esto no es un juego, esto es algo serio. Miren, hermanos y hermanas, cuando el Espíritu de Santidad mora en nosotros, nuestras vidas sufren un cambio casi instantáneo, como dicen, de la noche a la mañana. Veamos el libro de Romillim o Romanos 5:5, capítulo 5, versículo 5, que dice: y la esperanza no decepciona, porque el amor de Elohim se ha derramado en nuestros corazones gracias al Espíritu de Santidad que se nos ha dado. Sin embargo, y a causa de nuestra naturaleza pecaminosa y por causa de nuestra formación, somos rencorosos, huraños, agresivos, pleitistas, criticones, ofendemos con facilidad, somos intolerantes, juzgamos de una manera apresurada y muy ligera, somos impacientes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo esto se corrige cuando nos humillamos delante de Elohim Yahweh y le pedimos que envíe nuestras vidas al Espíritu de Santidad, que nos dé el poder de corregir nuestras vidas, porque no las corregimos nosotros porque nosotros queremos. Cuando nosotros estamos buscando la verdad, la luz, cuando nosotros somos sinceros, el Espíritu de Santidad mora en nosotros. Miren, una vez que nosotros aceptamos a nuestro Mashiach Yahshua y nos reviste con el poder del Espíritu de Santidad, fíjense bien lo que nos dice en el libro de Mordecai, de Marcos 16, 15 al 18, y fíjense bien lo que nos está diciendo a todos. Dice: y les dijo: vayan por todo el mundo y proclamen las buenas noticias a toda criatura. El que crea y se sumerja, se salvará, pero el que no crea, se condenará. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevos idiomas, tomarán serpientes en las manos, y si llegan a beber algo venenoso, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Fíjense el poder que Él nos da. Lo usamos, lo sabemos usar, sabemos que lo tenemos. Ahí está, como dicen acá, ahí está el Guasumara. Se fijan, hermanos, hermanas, el poder que nos da cuando estamos llenos del Espíritu de Santidad, a esto se le llama poder de lo alto.
Pero nosotros tenemos una responsabilidad muy grande, que es la de llevar las buenas nuevas de salvación a todos los rincones de la tierra y proclamarla a todas las personas. Esto incluye a familiares, vecinos, conocidos, amigos, desconocidos, cultos e ignorantes, ricos y pobres, sanos y enfermos, buenos y malos, fáciles y difíciles, humildes y arrogantes, sencillos y soberbios, dóciles y agresivos, sensibles e indiferentes, honorables y proscritos. Pero ¿saben algo, hermanos, hermanas? Esta noble tarea no se puede hacer si no estamos bajo la unción del Espíritu de Santidad. Así es. Los demás están haciendo patos. Se los digo honestamente, porque todos esos payasos que salen en la televisión, da coraje, en serio. Y da más coraje ver cómo la gente lo sigue. Pero sí es. Voy a hacer un estudio acerca del espíritu de mentira, para que vean cómo trabaja ese espíritu. Ok, hermanos, miren, esto es muy importante. Cuando no hay visión, cuando no hay ánimo de servir a Elohim, cuando no hay las ganas de invitar a alguien a reunirse, a estudiar las Sagradas Escrituras, a reunirse, a congregarse o de hablarles acerca de la salvación, la causa es la ausencia del Espíritu de Santidad en nosotros. Este espíritu es una especie de combustible para nosotros que nos enciende y no nos deja quietos. Como Rabí Shaul a Pablo, que le dijo a los romanos en el libro de Romillim, o Romanos, capítulo 15, versículos 17 al 19, que dice: así que tengo de qué gloriarme en el Mashiach Yeshua, en lo que se refiere a Elohim, pues no me atrevería a hablar de nada que el Mashiach no haya hecho por medio de mí, para que los gentiles obedezcan por palabra y obra. Fue tal el poder de las señales y prodigios mediante el poder del Espíritu de Santidad, que desde Jerusalén hasta los alrededores de Ilírico, sí, he diseminado ampliamente la buena noticia del Mashiach. En estos versículos hay varias cosas que debemos de observar. Rabí Shaul o Pablo testifica haber sido un instrumento útil en las manos del Mashiach. Por su instrumentalidad, Rabí Shaul o Pablo había tocado el corazón de infinidad de gentiles para que fueran salvos. Yeshua se había manifestado en la vida de Pablo con la palabra proclamada y con milagros, desde Jerusalén, hasta Ilírico, país entre Grecia e Italia. Todo lo había llenado con el evangelio de Yeshua y todo se había logrado. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu de Santidad. Se fijan, hermanos, que no es el ser humano el poderoso, hablo espiritualmente, claro, no, es el Espíritu de Santidad que te da ese poder para hacer las cosas que nuestro Padre Santo Yahweh te mandó a hacer en este mundo, aunque tú no lo sabías o no te habías dado cuenta, pero nosotros terminamos haciendo su voluntad cuando somos obedientes. Miren un poco la obediencia de Rabí Shaul de Pablo, quien después de perseguir a los seguidores de nuestro maestro Yeshua HaMashiach, ahora pasó a ser perseguido. Y miren bien, póngale mucha atención a lo que sigue y fíjense bien todo lo que tuvo que pasar y sufrir por llevar la bendita palabra de Abba Yahweh, nuestro Elohim, o sean las Sagradas Escrituras. Y aprendamos de todo esto para obtener la fortaleza que se requiere y no claudicar en el camino de la luz y para tener una mejor vida. Ahorita vamos a ver, Rabí Shaul o Pablo sufrió demasiado después. Él no claudicó, él siguió. Yo he conocido muchos hermanitos que en la primera de cambio se regresan de donde vinieron. No soportan. Recuerden que las pruebas que nuestro Padre nos manda es para que nos demos cuenta en dónde estamos fallando para que corrijamos. ¿Ok? Vámonos al libro de Corintillín Bet, o Segunda de Corintios. Corintillín Bet, Segunda de Corintios,
capítulo 11, versículos 21 al 28, que dice, fíjense bien, hermanos, esto no es libros de fantasía, estamos viendo algo que sucedió. Dice, aunque me avergüenza decirlo, nosotros hemos sido demasiado débiles, pero en lo que otro se atreva, hablo con locura, yo también me atrevo. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, yo también. Son servidores del Mashiach, hablo como delirando, yo más. En trabajos arduos, más. En cárceles, más. En azotes, sin medida. En peligro de muerte muchas veces. 5 veces he recibido de los yauditas, 40 azotes menos 1. 3 veces me han azotado con varas. 1 vez me han apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado en lo profundo del mar. Muchas veces he estado en viajes a pie, en peligros de ríos, en peligros de asaltantes, en peligros de los de mi nación, en peligros de los gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligros entre falsos hermanos, en trabajo arduo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y encima de todo, lo que se agolpa sobre mí cada día, la preocupación por todas las asambleas. Fíjense, todo lo que Pablo sufrió y la preocupación era por todas las asambleas. De perseguidor a perseguido. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado eso? Yo tuve problemas con mi familia, católicos, me ven de otra manera. Bueno, pues allá yo he luchado por llevarles la palabra. No está en mí si la quieren aceptar o no, pero pasa en la misma familia, hermanos, ¿ok? Sin embargo, hermanos, hermanas, ¿cómo logró Rabí Shaul Pablo salir victorioso de todo esto? Lo logró desde aquella ocasión cuando Ananías se le acercó y le dijo, mejor veamos qué le dijo en el libro de Maasé o Hechos, capítulo 9, versículo 17, dice, de modo que Hanayah o Ananías entró en la casa, le puso las manos encima y él dijo, hermano Shaul, el maestro Yeshua, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y te llenes del espíritu de santidad. ¿Por qué iba a recobrar la vista? Porque cuando Rabí Shaul iba a Damasco, se le aparece nuestro maestro y él queda ciego por 3 días. Y tuvo que ir y Ananías y lo tocó, en fin, recobró la vista. ¿Qué podemos resumir de todo lo que hemos visto? Entre muchas cosas hay una que es muy importante. Cuando nosotros bajamos a las aguas a sumergirnos, a purificarnos, el cristiano le llama bautizo, después de haber recibido y entregado nuestras vidas al Mashiach Yeshua, el Espíritu de Santidad baja a morar en nosotros y nos ayuda a tener una vida mejor y a crecer en el conocimiento de las Sagradas Escrituras para que así podamos servirle mejor a nuestro Abba Kadosh Yahweh y a nuestro Maestro Yeshua HaMashiach. La pregunta es, ¿por qué no buscar más del conocimiento que las Sagradas Escrituras nos pueden dar y así poderle servir mejor a nuestro Elohim Santo y ser llenos del Espíritu de Santidad y así tener ese poder que solo lo podemos obtener si somos obedientes a la bendita y santa palabra de Yahweh Elohim y seguimos el ejemplo que nos dejó nuestro maestro Yeshua HaMashiach, nuestro hermano mayor? Que también después les voy a hacer un estudio de por qué él es nuestro hermano mayor. ¿Ok? Interesante. Le seguimos. Bueno, hermanos, hermanas. Personas que siguen estos estudios. Con esto damos por terminado el estudio del día de hoy, pero no sin antes pedirle al Creador de todo, a Yahweh Elohim, que los bendiga ricamente y que los proteja de todo mal a todos ustedes junto con sus seres amados en Yeshua HaMashiach, nuestro hermano mayor, maestro y salvador de nuestras vidas. Me dio mucho gusto estar con ustedes, hermanos, hermanas, y decirles que los amo en el amor de nuestro Mashiach.
Hasta el próximo estudio, invitándolos a que corran la voz para que se suscriban a la página en YouTube que se llama Estudios de las Sagradas Escrituras, en donde vemos nada más esto. Nada más, no vemos pastores, religión, no, vemos esto. Esto es la luz, aquí está la vida eterna. Esto es lo que vemos. Ok, hermanos, se quieren suscribir para que los estudios les lleguen directamente. Qué bueno, hermanos. Yo no busco popularidad, yo lo que busco es que esta luz le llegue a ustedes, a cuantas más personas les pueda llegar, porque los tiempos están cortos. Nuestro maestro ya casi puedo escuchar sus pasos. No le queda mucho tiempo a este sistema de vida en este mundo, hermanos. Por eso tenemos que luchar muy duro. Ok, nuevamente me dio mucho gusto estar con ustedes. Los amo mucho en el amor de nuestro maestro Yeshua. Nos vemos este próximo estudio. Bueno, esto sí es que mi Padre Santo Yahweh no me ha llamado a rendir cuentas. Shalom Alejem. Y nuevamente yo no me puedo ir sin decirles que por favor cuídense. La pandemia está muy fuerte. Aquí ya vamos a llegar a los 500,000 muertos. Hay más de 26 millones de contaminados. A pesar de que hay vacunas, yo no entiendo qué está pasando. Pero yo sí les digo a ustedes, cuídense, porque al cuidarse ustedes están cuidando a los que los rodean. Tapabocas, distanciamiento social, lavarse las manos, y si no tienen que salir, no salgan. La muerte está allá afuera. Salgan nada más lo necesario y bien cubiertos. Abba Yahweh los bendiga, los protege y los cuide en Yeshua HaMashiach. Los amo mucho en el amor de nuestro Maestro Yeshua. Shalom Alejem y hasta el próximo estudio, hermanos.